Inicialmente, debemos reconocer que el sistema agrícola actual cumple un papel muy importante sobre la forma de vida humana actual en el planeta, ya que además de sostener la mayor parte del sistema agroalimentario actual, también cumple un papel muy importante para proveer materias primas para otras industrias o actividades económicas alternas. Un ejemplo de esto es cómo se ha desarrollado la industria textilera a partir de la producción de fibras de diferentes especies de plantas y también para la producción de alimento animal para actividades de producción pecuaria. Pero en los últimos años también se le ha vinculado para el desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de energía, como lo son la producción de bioetanol y biodiesel. Pero debido al incremento de la población humana y a la creciente demanda de productos y servicios que generan las actividades agrícolas y pecuarias, se han buscado alternativas tecnológicas para incrementar la eficiencia y la cantidad productiva en el tiempo, por lo cual tecnologías como la producción de fertilizantes de síntesis química o de sales altamente solubles han sido muy exitosas en los últimos 80 años. Pero esto ha generado un problema, ya que como se ha generado un paradigma en el cual se considera que la planta solo requiere nutrientes para sobrevivir, se dejó de considerar la biología alterna al suelo como algo esencial para la producción agrícola. Lamentablemente, debido al desconocimiento entre la relación entre la salud del suelo y el vigor de la planta, se ha generado un círculo vicioso en el cual cada vez los sistemas productivos requieren mayor cantidad de fertilizantes y mayor cantidad y frecuencia de aplicaciones de plaguicidas para sostener las cosechas. Es por esto que la agricultura orgánica trata de cambiar el paradigma en el esquema de pensamiento de la producción agrícola, considerando relevante la integralidad de todo el sistema productivo, incluso el suelo, la planta y los microorganismos, como la base fundamental para mantener sistemas sostenibles de producción con bajo impacto ambiental. Para entender el concepto de salud del suelo, debemos entender los conceptos de estructura del suelo, equilibrio químico y simbiosis con microorganismos, por lo cual es importante entender qué es un suelo. Y vamos a empezar con el concepto de estructura del suelo. Para entender qué es un suelo, debemos entender qué lo compone y cómo se organiza. Un suelo se compone de tres fases: sólido, líquido y gaseoso, las cuales su equilibrio es dinámico en el tiempo dependiendo de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, en algunos meses del año donde hay condiciones de alta precipitación, la cantidad de fase líquida en un suelo puede aumentar versus en una condición de verano donde la condición de fase líquida suele bajar y la condición de fase gaseosa suele aumentar. Pero también en el suelo hay unos componentes o agregados semiestables, los cuales se componen de arcillas, minerales, materia orgánica y una fase líquida que lo integra. Estos agregados estables forman unos conglomerados, los cuales al organizarse dejan unos espacios, los cuales denominaremos como poros, y dependiendo del tamaño del poro se pueden clasificar en macroporos o en microporos. Los microporos son de tamaños menores a 0.2 milímetros y mesoporos y macroporos son superiores a 0.2 milímetros. Los espacios que dejan los agregados en su organización o macroporos son de gran importancia,
porque es en ellos donde se moverán las raíces y el agua dentro del perfil del suelo, por lo cual los problemas de compactación al reducir la cantidad de tamaño en los macroporos limitará el crecimiento de las plantas y limitará el movimiento de agua en el perfil del suelo. Los problemas de compactación en suelos suelen ser recurrentes en las zonas donde se desarrollan muchos procesos de mecanización y en los cuales se hace uso de maquinaria pesada para labores como siembra, fertilización, cosecha, aplicación de plaguicidas u otros. La consecuencia más evidente en la compactación de suelos es la deformidad en el crecimiento de las raíces, lo cual limitará la capacidad de absorción de nutrientes y al final la capacidad productiva, generando que los suelos pierdan la capacidad de ser viables para una producción agrícola. El siguiente ítem para entender la salud del suelo es entender que es el equilibrio químico óptimo ideal para la producción agrícola. En este momento evaluaremos dos de los más importantes indicadores de la calidad o de la salud del suelo, que sería el pH y la salinidad. Uno de los parámetros que requerimos para entender la calidad del suelo es el que denominamos pH, que es básicamente como un indicador o un índice que evalúa la cantidad de iones hidróneo que puede haber en la solución de suelo. ¿Por qué es importante este ion? Porque él tiene una carga positiva. Entonces, ¿qué pasa? Como hay muchos nutrientes que también tienen cargas positivas, entonces cuando en el medio de la solución del suelo hay mayor cantidad de iones hidróneos, o sea, cuando el suelo es muy ácido, comienza a desplazar los nutrientes que sí requiere la planta para sobrevivir. Entonces limita la absorción de nutrientes. ¿Qué pasa en el tema contrario? Cuando hay muchos iones hidroxilo, o por lo menos cuando hay muy poquito ion hidróneo en el suelo, también comienza a haber un desbalance de cargas más hacia el negativo. Entonces, elementos que se absorben con cargas negativas también son desplazados y no se pueden absorber. Entonces, o un exceso de iones hidróneo o una muy baja cantidad de iones hidróneo afecta completamente el balance del suelo. Por eso es muy importante mantener el suelo en unos niveles de pH que sean viables para que la planta pueda absorber los nutrientes.